Capítulo 5. Reflexiones finales. Audio 11 de 12. La palabra agua no quita la sed. Recurro a esta frase para exponer la siguiente reflexión sobre la palabra verdad. Jesucristo nos dice, abro comillas, buscad la verdad, que la verdad os hará libres. No dejéis ni día ni noche de buscar hasta haber hallado la luz. Cierro comillas. Krishna nos dice, abro comillas, todo lo construido que no tenga por fundamento la verdad, su resultado es locura. Cierro comillas. Quien ignora que ignora, relativiza lo ético, la verdad. Exige pruebas, exige demostraciones científicas de la verdad. Quien ignora que ignora, no puede ver su propia creación egoica y la ceguera que ésta produce. No puede ver que el Cristo, Krishna, Buda, Zoroastro, Pitágoras, Hermes Trismegisto, Lao Tse, Moisés, Juan el Bautista, etcétera, etcétera, todos ellos dan testimonio de aquello que se puede ser y experimentar cuando se es libre del odio, la ira, la soberbia, el orgullo, la envidia, la codicia, la avaricia, la ignorancia, la corrupción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. El testimonio de un ser de luz es el resultado de haberse purificado, de haber realizado el titánico trabajo de renacer del agua y del espíritu, de dejar de ser muerto viviente. Debo decir que aún no he sacado eso que está dentro de mí y que me impide tener una experiencia directa, consciente con la verdad. Sin embargo, hoy puedo decir conscientemente que descubrí no ser libre y que mi pensar, sentir y actuar han sido la expresión de mi locura. O lo que es lo mismo, descubrí y comprobé que mi corazón se ha endurecido, pues escuchando no oigo ni entiendo, y viendo no tengo ojos para ver eso que es la verdad. El tener conciencia de ello es lo que me permite emprender el camino de mi liberación para salir de mi estado de locura. Hoy puedo decir que he visto y oído lo suficiente para concluir que la inmensa mayoría de los seres humanos hemos convertido con nuestro pensar, sentir y actuar en una cárcel manicomio el planeta Tierra, en donde se echa a perder tanta belleza que hay en las profundidades ignotas de los corazones de nosotros los seres humanos. He podido ver por qué Dios permite la dolorosa creación autodestructiva del ego. En relación con la verdad, debo manifestar mi no muy ejemplarizante condición de ser un loro que repite lo que otros han dicho. Sin embargo, con lo poquito que he logrado entender y comprobar, para mí es maravillosamente vivificante hablar de la didáctica de la autorrevolución, de la autoliberación dada por los más grandes seres, por los más grandes sabios, por los más grandes guías de la humanidad. He podido entender por qué Immanuel Kant dice en su libro Crítica de la razón pura, abro comillas, la mejor y tal vez la única utilidad de toda filosofía de la razón pura es tan solo negativa, ya que no sirve como órgano destinado a ampliar el conocimiento humano, sino como disciplina limitadora.
gracias a la información, entre comillas, oculta, sobre la cual está fundamentada la presente síntesis, pude comprender y comprobar cuán inmenso, profundo y veraz es lo que nos dice San Francisco de Asís cuando nos dice: ciertamente, escucha, hermano León, entre todas las gracias, los dones, los regalos del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, el mayor es este: vencerse a sí mismo. He podido ver, sentir y comprender que el odio, la ira, la soberbia, el orgullo, la mentira, lo violento, la fornicación, el adulterio y todas las prácticas sexuales corruptas, todas las expresiones del ego, son el fruto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas si no se comprende esta condición, esto nos destruirá. Mientras mi universo interior esté habitado por los miles de actores egoicos, buenos y malos, tendré motivos y justificación para mi indignación, para mi intolerancia, para mi violencia, para mi corrupción, para mi perversión. Puedo ver el mundo, la vida, de acuerdo al estado en que me encuentre, desde la embriaguez del placer, desde el encantamiento del triunfo, desde la alucinación de la mentira, desde el delirio de la locura. Lo puedo ver como el más maravilloso de los escenarios, desde la visión de mi propio dolor, de mi propio fracaso, mi propia frustración, de mi propia miseria, de mi propia ignorancia. Lo puedo ver como el más cruel e injusto de los escenarios. Visto desde la sabiduría, lo podría ver tal cual es. Podría ver la verdad. Mientras siga comiendo de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, mientras siga alimentando, fortaleciendo y justificando mi ego con sus yoes buenos y yoes malos, este estará al mando de mi cuerpo o vehículo físico y sus diferentes funcionalismos, entre ellos el centro intelectual, centro motriz, centro instintivo, centro emocional, centro sexual. Seré una ficha ciega en el tejido social. Seré un cómplice inconsciente de prácticas corruptas autodestructivas. Seré una ficha ciega en el conflicto personal, familiar, social, en la lucha de clases, racismos, xenofobias, nacionalismos y cuya máxima expresión es la guerra verbal, política, religiosa, económica, comercial, fría, geopolítica, armada, etcétera, etcétera. Entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, entre invasores e invadidos, entre materialistas y espiritualistas, entre religiosos y no religiosos, entre capitalismos, comunismos y socialismos, entre derechas, izquierdas y centros. Esto es lo que nos coloca en estado de estupidez. Más que dolor, el colmo de nuestra estupidez es indignarnos con la estupidez de nuestros semejantes y no tener conciencia de la nuestra. He podido ver que el daño más nocivo de todos los daños es la estupidez de los buenos y de los no tan malos. La pregunta es, cuando se trata de cultivar lo éticamente correcto, ¿podemos confiar en nuestro instinto
en lo que nos dice nuestro corazón, en el amor a sí mismos. Así nos lo enseñan los triunfadores, los motivadores en sus seminarios, conferencias y en sus libros. Sin embargo, Jesucristo nos dice en Marcos 7:21, abro comillas, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, vicios, envidia, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cierro comillas. Hay una muy conocida frase que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. He reflexionado en esta frase y considero que han existido pueblos en diferentes tiempos y lugares en donde se cumplió esta afirmación. Sin embargo, en los tiempos modernos no logro ver ese pueblo. También existe esa proclama que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Me pregunto, ¿qué es lo que une a un pueblo? ¿Cuáles son esos valores que lo unen? He podido ver que tanto en los simpatizantes de las izquierdas como de las derechas y los de los centros, en los capitalistas, en los comunistas, en los socialistas, como también aquellos que no simpatizan con ninguno de los anteriores, quienes votan en blanco y quienes no votan, los creyentes y no creyentes, los religiosos y no religiosos, a los que no están ni con Dios ni con el diablo, a los pobres y a los ricos, a los buenos y a los malos, los une el ideal de prosperidad, del sueño americano o sueño chino, el ideal materialista, en donde el propósito supremo, la razón suprema de la existencia, es que no haya seres humanos en lo que actualmente se define como pobreza económica. Las bases sobre las cuales se construye este ideal son muy propicias para el cultivo de la rabia, el odio, la envidia, la mentira, la corrupción, la venganza, la codicia, la avaricia, la ignorancia, la indignación, la enemistad, la indolencia, la violencia, el miedo, la insatisfacción, el inconformismo, el resentimiento, las buenas intenciones fundamentadas en la ignorancia, es decir, todo aquello que conduce a la pobreza más destructiva, la pobreza de valores éticos y humanos. Y todos dicen hacer lo que hacen por amor al pueblo, por amor a Dios. He podido ver que un pueblo unido por los valores antes mencionados va por el camino que lleva a la anarquía, al despeñadero, a la crisis, a la tragedia. Es un pueblo tragado por la ley de la entropía, por la involución. Platón y Sócrates, en el libro 8 de la República, definen muy detalladamente las características propias de cada una de las diferentes formas de gobierno posibles en un estado o nación, colocando en primer lugar la aristocracia, en segundo lugar la oligarquía, en tercer lugar la democracia y en el cuarto la tiranía. A la luz de lo expuesto en esta síntesis y siguiendo lo dicho por Platón y Sócrates, quisiera expresar mi visión e interpretación de lo que define y caracteriza a estos cuatro sistemas de gobierno. Aristocracia, aristocrático, con base en los ejemplos de gobiernos que en el pasado fueron llamados aristocráticos y que no lo eran, en el imaginario colectivo
se han construido diferentes visiones e interpretaciones de lo que es un gobierno o un estado aristocrático. En la actualidad, el hedonista envidioso y resentido siente rechazo por lo aristocrático, pues lo asocia con lo fastuoso, lujoso, ostentoso, opulento, pomposo, suntuoso, y estas son cosas que le mortifica verlas en los demás, pero es lo que quisiera para sí mismo. Mi interpretación de lo aristocrático la fundamento en la definición literal de la palabra aristocracia y que indica lo mejor, la excelencia. Entiendo por mejor y excelencia los frutos que un individuo o una sociedad están en grado de dar como resultado de cultivar voluntariamente todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud. La base fundamental para que este cultivo dé sus mejores frutos está en explorar, descubrir, estudiar, conocer, comprender y cumplir las normas y leyes que hacen posible la armonía creadora, las normas y leyes del Creador. Así diría que un Estado o nación cuya forma de gobierno es la aristocracia estará conformado por un número muy importante de ciudadanos aristócratas y una inmensa mayoría de ciudadanos que aspiran y hacen voluntariamente todo lo necesario para llegar a ser un aristócrata. Un gobierno aristocrático no es el resultado de la imposición tiránica, como lo creen algunos filósofos modernos, que ignoran. Un gobierno aristocrático es el resultado de una sociedad que ha hecho conciencia, que ha podido comprender que el mejor negocio es el cultivo de lo ético y lo decente, es decir, conocer y cumplir las leyes y normas que hacen posible la armonía creadora. En un estado o nación aristocrática, los elegidos para guiarlo, para desempeñar las diferentes funciones que se requieren en un estado, son los mejores, los excelentes, es decir, aquellos que han conquistado y establecido en sí mismos lo virtuoso, las llamadas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son aquellos que logran respetar el libre albedrío, la libre iniciativa, sin hacerse cómplices de lo corrupto. Son aquellos que han llegado a gobernarse a sí mismos. El hombre aristocrático es altruista, practica la generosidad, que es lo opuesto a la codicia y a la avaricia. Siente alegría por el bien ajeno, que es lo opuesto a la envidia. Se manifiesta la hermandad y el amor al prójimo, que es lo opuesto al odio. En vez de la ira, se manifiesta la serenidad. En vez del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, se manifiesta la humildad. En vez de la pereza, se manifiesta la diligencia, la buena voluntad. En vez de lo corrupto, se manifiesta la ética de tipo superior. En vez de adversarios y enemigos, de hermanos, se manifiesta la hermandad, la unión en la diversidad. Así algunos de ellos estén atrapados y perdidos en las tinieblas de la ignorancia. En vez de la ignorancia, se manifiesta la sabiduría. En vez de la impunidad, se manifiesta el rigor, el poder y la majestad de la ley, fundamentada en proteger de manera real y efectiva la vida, honra y bienes del ciudadano. En un estado aristocrático no se dialoga, no se negocia
con el criminal. Se aplica el rigor de la ley que se fundamenta en la comprensión, en el conocimiento profundo de la condición psíquica del delincuente. Se propicia el desarrollo y potenciamiento de valores éticos en el individuo. En vez de la opinión pública, se manifiesta la acción espontánea, inteligente, dirigida al bienestar colectivo. El aristócrata comprende profundamente ese proverbio popular que dice: no hay nadie más pobre de aquel que lo único que tiene es dinero. Este escenario en la mente, en el intelecto y en el pensamiento del hombre demócrata es un ideal platónico, es decir, algo irrealizable. En una sociedad aristocrática no se hace necesario producir al por mayor brillantes y muy exitosos abogados para defender los egos delincuentes, los yoes criminales de un individuo. En una sociedad aristocrática, en lugar de preparar individuos para combatir delincuentes, se preparan individuos para guiar y hacer ver desde la niñez los valores autodestructivos que ya están presentes y latentes, para hacer ver el potencial corrupto, el potencial delincuente, el potencial criminal que ya está dentro, para que voluntaria y libremente elija condenar a muerte su propio yo criminal. En una sociedad aristocrática, el ciudadano utiliza su libertad, su libre albedrío, sea en la abundancia, sea en la escasez, para explorar, investigar, conocer y comprender las normas y leyes creadoras que hacen posible ser un mejor ser humano, un mejor ciudadano. Gobierno oligárquico. Los hechos nos demuestran que la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos somos atrapados y tragados por la ley de la entropía, que va de la mano con la involución. Son muy pocos los que llegan a establecer en sí mismos los valores que nos sacan del río de la vida, del mundo de la dualidad. Para pasar del gobierno aristocrático al oligárquico, se hace necesario que un número muy importante de ciudadanos pierda el equilibrio entre lo material y lo espiritual y prefiera solo el cultivo de la riqueza material, de la codicia, de la avaricia, de la gula, de la vanidad, de lo fatuo y de otros muchos amigos y parientes que hacen parte de esta misma familia. Democracia es el tercer escenario a donde nos conduce la ley de la entropía, que va de la mano con la involución. El demócrata tiene la convicción y afirma que la democracia es el resultado de un proceso evolutivo. Siguiendo esta lógica evolutiva, el socialismo, el progresismo, es la expresión más evolucionada dentro de una democracia. El hombre democrático desconoce cómo funciona en el ser humano la ley mecánica de evolución y su opuesto, la involución. Desconoce cómo funciona en el ser humano la ley mecánica de la entropía. Desconoce cómo funciona en la psiquis del ser humano la ley mecánica del péndulo. El hombre demócrata afirma que su pensar, sentir y actuar se fundamenta en el amor,
en lo ético. El hombre democrático, en las crisis generadas por los ciudadanos democráticos, es decir, ante los frutos de lo corrupto, ante lo violento, ante la degradación, reacciona de la misma manera de aquellos que sienten terror ante las serpientes, que nunca han visto una y lo único que saben es producto de la desinformación. En una democracia, el terreno es muy propicio para la división dentro de la división. Es muy propicio para cultivar y potenciar el hedonismo, la estupidez, la ignorancia, la envidia, la intolerancia, el resentimiento, la violencia, la insatisfacción, las orgías carnavalescas, la degradación y todo lo corrupto que ocuparía miles y miles de páginas para enunciarlos. En una democracia, hablar de lo ético y lo decente no produce votos, no produce rating. El demócrata que respeta el libre albedrío, como también aquel que no lo respeta, se hacen cómplice de lo corrupto. En una democracia, los oficios o profesiones más apreciadas, admiradas y seguidas por las multitudes son aquellas que tienen que ver con el entretenimiento, con el divertimento, con el pasatiempo, con la distracción, con el espectáculo, que son el alimento con el cual se nutre la estupidez y la imbecilidad. El hombre y la sociedad democrática desea ser cada vez más y más democrática, motivada con el espejismo de un mejor futuro, que no le permite ver que el camino que está recorriendo conduce a la tiranía, a la tragedia. Para que en un país o sociedad exista la necesidad de implementar el sistema democrático, es necesaria una sociedad que se alejó de lo aristocrático. En una democracia, la opinión pública es muy valorada, muy importante. Dice Sócrates y Platón, abro comillas, la opinión se fundamenta en los efectos, no en las causas, cierro comillas. Es decir, la opinión no es objetiva. La opinión surge de la superficialidad de los hechos, no de la profundidad de las causas. En una democracia hay un alto porcentaje de ciudadanos que no se interesan en la actividad política, no participan, no votan o votan en blanco, con la convicción que así aportan al mejoramiento de las prácticas políticas. El aporte de estos ciudadanos, como el del fanático de la política, es un abono natural para lo corrupto. El demócrata utiliza su libertad, su libre albedrío, su condición socioeconómica para autodestruirse. El demócrata elige al demagogo, le encanta la demagogia, es decir, elige el veneno envuelto en dulces promesas. En una democracia al borde de la tiranía, en donde se han perdido los más elementales valores éticos y humanos, gracias a la ignorancia y estupidez de los buenos, proliferan los rufianes, las ratas de alcantarilla y toda clase de delincuentes y criminales. Y gracias a la lucha entre buenos y malos, se engendran los perversos, los siniestros, que están en grado de hacer ver la locura como sabiduría, la impunidad, la defensa, la promoción, la complicidad,
la aceptación y complacencia con lo corrupto, con lo criminal, con lo más degradado del ser humano, lo hace ver como humanismo. Hoy que la inmensa mayoría de la humanidad nos encontramos en la condición de ser hombres demócratas, viviendo en una sociedad demócrata, creo que es el escenario ideal, el mejor de los escenarios, el momento más propicio para aquel individuo, para aquella sociedad que desee voluntariamente dejar de cultivar todo aquello que lo hace ser un hombre demócrata, una sociedad demócrata, y en su lugar cultivar todo aquello que conduce a ser aristócrata. Los peligros a los que se enfrentará serán menores si los comparamos, por ejemplo, a los tiempos de Sócrates, de Jesucristo, a los tiempos de las sagradas inquisiciones, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que la probabilidad mayor para un adolescente con anhelos de explorar, investigar y conocer sobre lo excelente, sobre lo aristocrático, sobre el cultivo de todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud, es la de encontrarse en la misma situación de Juan Salvador Gaviota. Es decir, se encontrará con la oposición de familiares y amigos, como también del sistema religioso, político, educativo, que utilizarán todos los medios para hacerlo desistir de su anhelo. Para que exista un Estado sometido por lo corrupto, por lo violento, por el miedo, por lo autodestructivo, por la impunidad, es necesaria una sociedad que ha perdido los más elementales valores éticos y humanos. Para que exista un Estado gobernado por lo ético y lo decente, es necesaria una sociedad ética y decente. Con base en lo anterior, es fácil imaginar lo que es la tiranía y el siguiente escenario, que es la anarquía. Transitando por el camino de la autorrevolución, he podido entender por qué Lao Tse dice en el capítulo 18 del Tao Te Ching lo siguiente: consecuencias de la pérdida del Tao. Cuando se abandona el Tao, aparece la, entre comillas, ética y la, entre comillas, moral, con la, entre comillas, verdad y justicia. Surgen los grandes hipócritas. Y en el capítulo 33 dice: discernimientos extrínsecos e intrínsecos. El que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que domina a los demás es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. He podido entender por qué la ética, la moral, las falsas religiones, los falsos espiritualistas, los falsos filósofos, la educación no promueven la comprensión para enriquecer eso que es el libre albedrío, la libre iniciativa. ¿Por qué le cierran las puertas, persiguen y combaten todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud? He podido ver que las tinieblas de mi ignorancia se vencen con la luz de la verdad, con la luz del amor. He podido darme cuenta cuán tortuoso fue y es el camino de todos aquellos filósofos, teólogos y estudiosos de la ética y la moral que han transitado por el camino del pensador, de la razón, del intelecto, de la mente, tratando de saciar la sed del sediento con voluminosos tratados sobre el agua. He podido darme cuenta
Cuán tortuoso es el camino del estudiante de filosofía, teología, ética, sociología, antropología, psicología, bebiendo de la fuente del racionalismo, que no podrá saciar su sed de conocimiento, su sed de verdad. He podido darme cuenta que el pensamiento, la razón, el intelecto, la mente, controlados por el ego, no son los instrumentos adecuados para conocernos a sí mismos y conocer a los dioses y sus leyes. Estos instrumentos solo nos permiten conocer los gustos y disgustos de nuestro ego, sus apetencias e inapetencias, sus odios y querencias, mas para conocer nuestra verdadera y real esencia, son necesarios otros instrumentos y otros caminos. He podido ver lo que en mi juventud no logré percibir al leer La República de Platón, cuando compara a la humanidad y el conocimiento humano con prisioneros condenados a cadena perpetua, encadenados y recluidos en una caverna oscura. Hoy, gracias a la información, entre comillas, oculta, he podido ver y comprobar que soy el constructor de mi propia caverna. A propósito de esta metáfora, quisiera ampliar lo expuesto sobre la problemática de la drogadicción. Apoyándome en la metáfora sobre el conocimiento de las serpientes, puedo decir que la humanidad ha afrontado esta enfermedad del alma de la misma manera de aquellos que le tienen pavor a las serpientes, que nunca han visto una y que la información que poseen es producto de la desinformación. En esta condición, todas las medidas que tomen estas personas para afrontar la presencia de las serpientes serán fundamentadas en su ignorancia sobre las mismas. Por lógica consecuencia, se manifestará el miedo, el pánico, el caos, violencia, destrucción, inmisericordia, crueldad, tragedia y muerte. Muy diferente a la solución que darán aquellos que han estudiado y conocen profundamente las serpientes. Ellos saben que aún las más venenosas tienen derecho a la vida. Saben y conocen cuáles son inofensivas. Saben qué hacer y qué no hacer. Si a un experto conocedor de serpientes le llega una muy venenosa a su casa, sabe cómo atenderla, cómo ayudarla, la pone a salvo en el lugar más adecuado, le respeta su dignidad y le respeta la vida. Si hubiese comprensión de las profundas causas que generan y propician la drogadicción, los males que de ésta se derivan se reducirían a su mínima expresión. El daño que está en grado de cometer un drogadicto irredento es infinitamente menor al daño que puede cometer el tráfico mafioso de las sustancias prohibidas. Quienes con las mejores intenciones de proteger a los drogadictos y a la sociedad en general de esta enfermedad del alma, pensaron, creyeron y siguen creyendo que la mejor manera de afrontar esta terrible enfermedad es y será el prohibicionismo, declarar ilegales las sustancias psicoactivas. Creer que la causa de la drogadicción está en la producción de las mismas, declarar la guerra a muerte a quienes las producen y distribuyen, fundamentados en códigos y leyes que emanan del total desconocimiento de la condición del ser humano. Con estas medidas que surgen de la más oscura ignorancia, en realidad se han creado las condiciones para que se desarrolle la devastadora tragedia humana, social y natural de la que hemos sido partícipes
pasiva o activamente, testigos y víctimas. Es necesario comprender que con los valores sobre los cuales está construida la sociedad humana, siempre habrá una inevitable, inagotable y creciente cantera de seres humanos que caeremos en la drogadicción y o en el tráfico ilegal. Hoy en día, y con base en el inocultable fracaso de esta guerra, son muchos los que de su alta posición comienzan a plantear la conveniencia de la legalización. Quienes así lo proponen, no lo hacen desde la óptica de la comprensión del problema. Es sólo la expresión de la mecánica de la dualidad. Acción-reacción. Es sólo la expresión de la mente, razón, intelecto, al servicio del ego. Es la expresión de la mecánica de la ley del péndulo. En la problemática de la drogadicción, al igual que en el tema sexual, como también en otros tantos temas fundamentales, la humanidad nos encontramos en la condición que nos dice Víctor Hugo. La humanidad se divide en dos grupos. Una parte niega lo que desconoce, la otra afirma lo que no conoce. O lo que es lo mismo, nuestras normas y leyes, nuestras ciencias, están fundamentadas en las sombras y en los ecos que vemos y escuchamos desde nuestra propia caverna. Para afrontar de manera constructiva los grandes males que padece la humanidad, es necesario establecer los más altos valores éticos y humanos. Mas ver cuáles son los verdaderos valores y de qué manera se cristalizan en la realidad ha sido y será el gran reto a resolver por todos y cada uno de nosotros los seres humanos, desde que perdimos el estado o condición edénica. La gran dificultad para tener claridad sobre cuáles son los verdaderos valores radica en la presencia del ego, para el tirano, para el ladrón, para el corrupto, para el ciego guía de ciegos, para el ídolo, para el violento. Lo que haga para lograr su propósito es lo éticamente correcto. La paz, la libertad, la justicia, desde la óptica del fornicario, adúltero, mentiroso, avaro, codicioso, mediocre, irresponsable, violento, corrupto, ignorante, y para todas las creaciones del ego, incluidas aquellas de los yoes buenos, de los yoes ilustres o ilustrados, están sustentadas desde la óptica del ego. La relación del ego con Dios está fundamentada en el error. Por lo tanto, el pensar, sentir y actuar del ego está fundamentado en lo falso. La estupidez y la imbecilidad son expresión del ego. La estupidez y la imbecilidad nos conduce a no ver nuestra responsabilidad, nuestra complicidad en los hechos corruptos, en las prácticas que van en contra de la vida, de la libertad y la buena salud. En la actual condición del ser humano, son pocos los que encarnan y tienen poder para la maldad y la perversidad. Lo que se manifiesta en la inmensa mayoría de la humanidad es la autodestructiva imbecilidad y estupidez que nos lleva a culpabilizar a los demás de nuestras tragedias, mientras que los gobiernos, los usuarios y adictos a las drogas psicoactivas no puedan ver, comprobar y comprender que la drogadicción es el resultado de cultivar valores corruptos, es el resultado
de ignorar qué es lo ético y decente. Es el resultado de cultivar todo aquello que va en contra de la vida, la libertad y la buena salud. Mientras los gobiernos y quienes producen y comercializan las drogas psicoactivas crean que la causa profunda de esta actividad sea la pobreza económica y no la pobreza de valores éticos y humanos, ni los gobiernos, ni las sociedades, ni los drogadictos, ni los criminales encontrarán la manera de salirse de esta tragedia.